Arca de la Alianza. A pesar de no haber ni un indicio que diga que esta arca existe o existió en realidad, miles de personas aún la buscan por todos lados, pues se dice que tiene poderes milagrosos. En el Antiguo Testamento se habla sobre el Arca de la Alianza, señalando que fue el mismo Dios quien le indicó a Moisés cuál debía de ser el diseño del arca, dónde guardaría las tablas con los 10 mandamientos escritos. Un arcón de madera de acacia con una cubierta de oro tanto por dentro como por fuera, con 2 querubines adornando su tapa y en el exterior 4 anillos para poder poner ahí un par de varas de acacia que ayudarán a los hombres a transportar el arca. Fue según las escrituras, quien tocara el arca directamente con sus propias manos sería incinerado al instante por su inmenso poder. Han pasado 2600 años desde que no se sabe nada acerca del arca y muchos mitos y teorías han surgido sobre su localización actual, que la sitúan en diferentes lugares del mundo, como Egipto, enterrada en el mismo Jerusalén, Estados Unidos, Japón y Etiopía, siendo este último un lugar donde existe toda una religión en la cual su máximo santo es el Arca de la Alianza y que, según los lugareños, dentro de uno de sus antiguos templos permanece este artefacto mítico, cobrando la vida de distintos sacerdotes que la custodian, pues se dice que estar cerca del arca te quita la vida lentamente. Actualmente muchos científicos creen que el arca podría contener algún elemento de alta radiactividad, lo que ocasionaría a la larga el fallecimiento de quien esté cerca de ella, o que tal vez pudiera estar cargada con un alto voltaje, lo que provocaría que las personas se electrocutaran al tocarla. Pero todo esto solo se queda en suposiciones, pues mientras el arca siga desaparecida en el tiempo, su historia no será más que un mito. Koh-i-Noor. Esta joya de 108 quilates es considerada la más infame del mundo, ya que miles de hindúes, mongoles, persas, afganos y sijes perdieron la vida en crueles enfrentamientos a lo largo de la historia por la disputa de este diamante, hasta que en 1877 se puso fin a las batallas cuando este valioso objeto llegó a las manos de la monarca de Gran Bretaña e Irlanda, la reina Victoria. Esta hermosa joya fue sustraída de la mina Koyur, India, para pasar de mano en mano durante diversas guerras hasta llegar a ser una de las joyas británicas más valiosas de todas. Incluso ha llegado a decir que es tanto su valor que podría alimentar al mundo entero durante 2 días y medio. Lo interesante de esta joya es la extraña maldición que se dice que tiene, la cual estipula que traerá la mayor de las desgracias al hombre que la posea. Pero en cambio, si es una mujer la que porta esta joya, le dará una larga vida plagada de dicha y riqueza. Mecanismo anticitera. Tras refugiarse en la isla griega, un equipo de buzos que buscaban esponjas marinas encontraron bajo el agua los restos de una galera romana que había naufragado en medio del mar 2000 años atrás, cuando el Imperio Romano empezó a conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo. Entre las hermosas estatuas de cobre y mármol que encontraron, estaba el objeto más intrigante de la historia de la tecnología, mejor conocido como el mecanismo de anticitera, que resultó ser una máquina del futuro. Es decir, una especie de computadora mecánica de un tamaño no mayor al de una laptop normal. Si no lo hubieran descubierto en 1900, nadie se habría imaginado, ni siquiera creído, que algo así existía. Es tan sofisticado, es un mecanismo de una genialidad realmente sorprendente, señaló a la BBC el matemático Tony Fried. Tuvieron que pasar unos 1500 años antes de que algo que se aproximara al mecanismo de anticitera volviera a aparecer en la forma de los primeros relojes mecánicos astronómicos en Europa. Santo Grial. Esta es la reliquia más preciada y deseada por la cristiandad, pues según la creencia, esta copa fue con la que Jesús bebió en la última cena y con la que uno de sus discípulos recogió su sangre cuando estaba siendo crucificado. Y es por eso que se piensa que tiene poderes milagrosos. La veracidad sobre la existencia de esta reliquia es incierta, pues la misma Biblia no menciona por ninguna parte la existencia del Santo Grial. Fueron más los poetas y los novelistas los que alimentaron por el paso de los siglos la existencia de este artefacto, que ha llevado a grupos como los Caballeros Templarios a buscar esta fuente de inagotable poder que se cree que tiene el don de conceder la vida eterna. Incluso hay 2 copas que argumentan ser las verdaderas y que están instaladas en las ciudades de León y Valencia, España. Pero por lo ostentoso de las mismas, se cree que ninguna de las 2 podría ser la copa de un humilde carpintero, como lo era Jesús. Así que busca bien en tu alacena, que el Santo Grial podría estar en cualquier parte del mundo,
y hay diversas personas que pagarían millonarias recompensas a quien lo encuentre. Piedra filosofal. ¿Qué dirías si te dijera que podría existir una piedra capaz de transformar cualquier material en oro? ¿Me creerías? Se trata de la piedra filosofal y, en teoría, tiene el poder de convertir cobre, plomo o cualquier otro metal en oro. Incluso se decía que la misma piedra tiene el don de concederle la inmortalidad a su portador. Pero la piedra filosofal no es una piedra como tal. Según los relatos, es una especie de líquido o polvo que servía como ingrediente para que a través de la alquimia con otros elementos se creara el valioso metal amarillo. También, científicos de la talla de Isaac Newton pasaron largos años de su vida persiguiendo este mito. Incluso en pleno siglo XX, varios científicos lograron transformar átomos de plomo en oro mediante reacciones químicas. Y aunque los átomos de oro eran muy inestables y perdían su efecto al poco tiempo, esto abrió la posibilidad de creer que una leyenda como la de la piedra filosofal pudo haber sido cierta. La esfera de Betz. Después de un incendio forestal en 1974 en Fort George Island, Florida, la curiosa familia Betz, que vivía por el lugar, inspeccionó el bosque en cenizas por simple curiosidad. Fue ahí donde encontraron una extraña esfera de metal de aproximadamente el mismo tamaño que una bola de boliche. Los Betz decidieron llevar la extraña esfera a su casa, donde comenzó a actuar de manera macabra, moviéndose sola por todo el suelo y haciendo ruidos extraños. Sobre todo, lo que más les preocupó a los Betz fue el inusual comportamiento que tenía su perro ante la bola, pues literalmente lo hacía llorar. Otra cosa que notaron los Betz fue que al patear la bola, ella seguía el curso natural del impacto hasta que cambiaba de dirección de manera repentina, para al final regresar a su punto de partida, como si la esfera tuviera pensamiento propio. Cuando no supieron más qué hacer, los Betz pidieron ayuda a medios de comunicación y a algunos científicos, los cuales, después de diversos estudios de rayos X, concluyeron que dentro de la esfera había otras dos esferas más, de una composición muy extraña y que quizás pudieran estar hechas de materiales que no pertenecen a este planeta. Es por eso que los expertos pidieron abrir la esfera, pero los Betz se negaron rotundamente. Después de varios años, tanto la esfera como los Betz han desaparecido del radar, dejando el misterio de esta esfera metálica inconcluso. Silla de Thomas Busby. ¿Te imaginas que existe una silla tan poderosa que el solo hecho de sentarnos en ella sea más que suficiente para que una energía maligna acabe con nuestra vida? Thomas Busby era un hombre terrorífico, que tenía una actitud detestable y era aficionado a beber grandes cantidades de alcohol. A pesar de esto, logró casarse con una linda muchacha de nombre Kirby Whisk, pero el papá de Kirby se oponía rotundamente al matrimonio. Fue en el transcurso de una noche perversa, cuando Thomas regresaba de beber, cuando encontró en su propia casa a su suegro sentado en su silla favorita de un roble oscuro y respaldo alto. Cegado por el miedo de que su suegro le arrebatara el amor de su amada, Busby enloqueció al punto de quitarle la vida a su suegro, por lo que días después fue condenado a la horca por homicidio. Antes de ser ejecutado, Busby maldijo a su propia silla, advirtiendo que quien se sentara en ella tendría un destino fatal, al igual que el suyo. Después de este suceso, se registraron hasta 60 terribles decesos de personas que días, semanas o meses antes de su fallecimiento se habían sentado en la silla maldita. En 1967, un piloto de las Fuerzas Armadas de Inglaterra sufrió un terrible accidente en su avión que terminó con su vida. Lo impresionante es que horas antes se había sentado en la silla de Busby. Otro piloto tuvo un horrible accidente con su coche minutos después de haber usado como asiento la mencionada silla mientras almorzaba. Un obrero que conocía la maldición quiso probar que la maldición era mentira, por lo que se sentó en ella y minutos después, al regresar a su trabajo, un techo se desplomó encima de él. La silla fue donada a un museo donde permanece levantada en un rincón, para que a nadie se le ocurra ni de chiste volverse a sentar en esa letal silla demoníaca. El anillo Atlante de Howard Carter. En el año 1922, el arqueólogo Howard Carter hizo un fantástico descubrimiento al encontrar la tumba del faraón Tutankamón. Y a pesar de que existía la creencia de que sobre dicha tumba había una maldición letal para quien se atreviera a profanarla, Carter decidió continuar con la exhumación del sarcófago del monarca egipcio. Fue así como meses y años después, las personas que estuvieron involucradas en la expedición fueron cayendo enfermos uno tras otro,
hasta quedarse sin vida. En total se registraron 27 decesos por causas totalmente extrañas y desconocidas. Científicos afirman que estos extraños fallecimientos podrían ser ocasionados no por la maldición o porque exista algún tipo de poder maligno sobrenatural, sino por la posible existencia de algún veneno, hongo o germen que estuviera cautivo dentro de la cripta como una especie de trampa para invasores que profanaran la tumba. Pero esto es solo una suposición, puesto que nunca se pudo comprobar de manera científica en los cuerpos de las víctimas ningún agente extraño que causara sus terribles decesos. Pero a excepción de los demás, Howard Carter vivió muchos años más que el resto de los involucrados. Según los testigos, esto se debió a que en uno de sus bolsillos llevaba un famoso anillo atlante, un amuleto de origen egipcio, el cual se dice que proporciona poder de protección contra cualquier daño físico o energético a su portador. Es por esta razón que se cree que Carter no sufrió el mismo terrible destino que el resto de sus compañeros. Manuscrito de Voynich. Reconocido por ser el libro que nadie puede leer, la Universidad de Yale lo almacena en una bóveda como uno de los mayores enigmas del conocimiento humano. Este famoso libro medieval, que desde su redescubrimiento en 1912 tiene desconcertado a expertos de todo el mundo, fue escrito en el siglo XV en un lenguaje extinto que hace apenas un año logró ser descifrado por el investigador Gerard Cheshire. El libro es acompañado con ilustraciones de plantas raras o inexistentes, así como con símbolos astrológicos, criaturas de formas de medusa y mujeres sin ropa. El manuscrito Voynich ha obsesionado a un sinnúmero de expertos, generando teorías sobre sus orígenes y posibles significados. Sin embargo, la más difundida es la que sostiene que debido a su rareza, idioma y estructura, dicha obra fue creada por alguien que estuvo en contacto directo con seres de otro planeta. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos sucesos te pareció el más interesante? Deja tu respuesta en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos y familiares. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.